hemos hablado de la litotricia, que es una de las grandes aplicaciones que tienen respecto a las ondas de sonido. Es una táctica utilizada para destruir cálculos que se forman en el riñón, la vejiga, uréteres, la vesícula biliar y otros elementos adicionales. Entonces, esta nueva técnica es prácticamente una característica particular para evitar una conducta completamente diferente. Hay varias formas de hacerlo, aunque la más común es la litotricia extracorpórea, que es fuera del cuerpo, que se emite unas ondas que habíamos observado. A ver, le voy a ampliar ahí. Estamos observando que se emiten esas ondas prácticamente fuera del cuerpo, habíamos dicho, y estas ondas de choque van en relación a estos cálculos, ¿no? Las piedritas, ahí vemos de distintos tamaños, se envían las ondas con una determinada intensidad. Esta intensidad prácticamente va a determinar condiciones particulares, y estas condiciones particulares van a buscar prácticamente con esta velocidad eliminar estos cálculos. Estas ondas de choque se concentran en los cálculos y rompen estos fragmentos. Los rompen, no los eliminan, los rompen a condiciones diminutas, y estas, como ya son más pequeñas, pueden salir y evacuarse de forma natural por la micción, por el orín o por la defecación directamente, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta entonces estos elementos para poder utilizar en beneficio del hombre estas condiciones de ondas. Y tomamos en cuenta también lo que decía, ¿no? En los aparatos electrónicos, los principios científicos del sonido son aplicados a una variedad de aparatos usados como nuestra vida diaria. Entre ellos el teléfono móvil, celular, las películas, porque tenemos una proyección de imágenes, de información y de energía, el teléfono fijo, un CD, archivos de MP3 que recepcionan música, la televisión, las cámaras de video, los micrófonos e incluso los audífonos, ¿no? Utilizados para personas con problemas auditivos. Los audífonos en nuestra actualidad ya no necesitan inclusive cable, ¿no? Simplemente por una condición de conexión a Wi-Fi podemos recepcionar la información, la energía y la música que quiero reproducir en estos audífonos. También necesitamos notar que también existen audífonos para el beneficio médico de las personas. Aquellas personas que tienen problemas particularmente con condiciones de percepción de sonidos, pueden utilizar también estos audífonos sin cables con una batería recargable que nos va a ayudar a magnificar la eficiencia de los huesecillos internos del oído para poder percibir estas condiciones particulares. De ondas, entonces tenemos que hablar mucho todavía. Vamos a tomar en cuenta este principio fundamental de ondas y tomar en cuenta también algunas variaciones más que existen. Las ondas de sonido también se utilizan en la localización de los animales, en la localización particular y en el funcionamiento de cada uno de estos sonidos perceptivos. Muchos de los animales que conocemos no pueden percibir constantemente elementos, pero sí han podido evolucionar en el tiempo para poder utilizar estos elementos a favor. Hay especies que han aprendido el proceso de evolución y han utilizado este sonido para orientarse en medio ambiente, para conseguir alimento, para la navegación. Son llamados también animales de localización acústica, a los cuales pertenecen, por ejemplo, los murciélagos, que se dice que no pueden ver, son ciegos en realidad, pero sí pueden sentir. ¿Y qué sienten? Ondas de sonido. Los delfines, así como también algunos pájaros. Estos animales emiten breves chasquidos sonoros que se extienden en el medio que los rodea. Este medio que los rodea prácticamente tropeza con distintos obstáculos y vuelven al animal que ha emitido
ya una forma de eco constante con estos sonidos o estas vibraciones. Algunas son infrasónicas, no perceptibles al oído humano, y otras ultrasónicas, muy fuertes, ¿no? La localización acústica permite a estos animales orientarse en la oscuridad absoluta, es decir, sin ayuda de la vista, solo con el oído, y como si podrían observar a través de sus orejas. Acá tenemos el ejemplo de un delfín. El delfín emite ondas de sonido que después van a chocar por refracción, habíamos dicho, pero a través de la percepción del choque con este pez puede determinar qué tipo de pez es, qué tamaño es y cuál es su velocidad, por ejemplo, y a qué distancia aproximadamente estará. Entonces, esta percepción del delfín es muy positiva por el hecho que a través de esta condición los delfines también han podido rendir un tipo de terapia y tomamos en cuenta este tipo de terapia para algún tipo de aplicación, anomalía de cáncer, ¿no? Tomamos en cuenta entonces esos elementos. Las ondas de sonido en el mar también se utilizan en condiciones particulares. El mar está lleno de sonidos emitidos por los animales que se encuentran en él y especialmente los peces. El gallo de mar, por ejemplo, coclea en el mar y cacarea prácticamente como cualquier otro animal, como una gallina, ¿no? Pero este es prácticamente dentro del mar. Nosotros obviamente no podemos percibir esas condiciones, pero gracias a unos aparatos de percepción de ondas sí se ha podido identificar. El taquillo de mar ladra. El pez tambor emite sonidos ruidosos parecidos a un tamborileo. Entonces uno no se puede imaginar que existan estos animales en el mar. Mientras que la lota del mar también surre y gruñe, dice. La intensidad del sonido en algunos peces marítimos es tan grande que hacía estallar el sonido en algunos peces marítimos. Es tan grande que podría producir minas acústicas similares a las que se utilizaron en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial más bien. Entonces, esta condición de sonidos, si bien el hombre no las puede percibir, no las puede escuchar, porque el medio de propagación del sonido en esta condición es diferente, en este caso en el agua, ¿no? Y estaban naturalmente destinados a destruir estos buques enemigos, hablando y comparando con la situación de la Guerra Mundial. La capacidad de los peces de reaccionar ante este sonido es prácticamente utilizada en la pesca, emitiendo en el agua sonidos grabados durante su alimentación. Se puede atraer a los peces este lugar de pesca. Entonces lo que ha hecho el ser humano es prácticamente grabar estos sonidos que observaba cuando los peces se alimentaban para poderlos reproducir nuevamente. De esta manera engañar a los peces para que sean más factibles de su caza y se acerquen en distancias ante ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se envía estas ondas, se emiten. Estas ondas por defecto chocan en un medio que no pueden penetrar, se reflejan y llegan en forma de eco al pez. El pez los detecta, recepciona y como es un sonido similar al cual él produce cuando está en proceso de reproducción o de alimentación, entonces la asume como onda positiva y se acerca a esta condición. Entonces, en base a esta situación, el hombre ha podido detectar este elemento para poder generar condiciones particulares. Las abejas cantan haciendo vibrar una parte de su tórax por medio de frecuentes contracciones musculares. El sonido se intensifica por las placas de sus alas, que funcionan como difusores. Las abejas pueden emitir también sonidos diferentes, de altura y timbre. Durante el baile emiten impulsos sonoros rítmicos que se siguen unos tras otros con una frecuencia de 36 Hz aproximadamente, que contienen precisamente la información sobre la distancia hasta el lugar del cual quieren avisar a la colmena, y una colonia de abejas en la colmena zumba de manera distinta en función del estado fisiológico, sea ya si hace frío, si tienen hambre o si la colonia decide enjambrar.
¿no? Entonces, de acuerdo a estas frecuencias y estas vibraciones, la abeja está prácticamente comunicada. Y en esta condición es importante que de acuerdo a esas ondas y esas vibraciones que mandan las abejas, esta pueda detectarse sin decir ni una palabra o sin comunicarse a través de alguna condición de sonido, pero sí emitiendo estas ondas. Es importante tomar en cuenta porque nosotros si observaríamos un poco más a las abejas, también podríamos detectar que existen comportamientos diferenciados. Inclusive nosotros podemos percibir cuando la condición de la emisión de ondas en una abeja me indica peligro. Peligro no para la abeja, sino peligro para mí como ser humano en condición de ataque, ¿no? Habíamos hablado del murciélago y del delfín. Vuelvo a decirles, el murciélago prácticamente es un animal ciego, no puede observar. Es por eso que prácticamente en condiciones de oscuridad es la única, en el único momento donde él puede salir. En la luz generalmente es poco, pero por el hecho de que no puede ver, su orientación es mínima en condiciones diurnas. Los murciélagos y delfines utilizan esta ecolocalización y les sirve para esquivar obstáculos y hallar los alimentos. Por eso necesitan ultrasonidos de muy altas frecuencias por los cuales reciben información acerca del lugar donde se está, dónde va a ubicarse la presa que quiero evaluar, si existe algún obstáculo adicional y en un momento dado hacia dónde se dirige y hacia qué velocidad está moviéndose este cuerpo que estoy observando. Los murciélagos no solo pueden orientarse en el aire, sino también en el agua, por si acaso. Volando sobre la misma superficie de agua, emiten estas ondas de sonido. Estas ondas penetran el agua y envían hacia abajo señales acústicas. Y tan pronto reciben la respuesta adecuada, meten las garras en el agua y sacan la presa a la superficie. Entonces, esa capacidad de sensibilidad han podido desarrollar estos animales, principalmente el murciélago. La ecolocalización se da cuando nosotros tomamos en cuenta condiciones particulares, habíamos dicho. Dentro de estas condiciones particulares debemos hacer notar principalmente en los elementos que nosotros tenemos como para la detección o la ubicación de un celular. ¿Cómo se utiliza? No solo es utilizada por los animales, sino también el hombre ha podido desarrollar esas condiciones, ¿no? Un perro ciego puede aprender en un día o dos a no tropezar contra las paredes y los objetos grandes. Habíamos dicho, por ejemplo, una raza de perros como los sabuesos pueden percibir ciertos aromas a distancias considerables. El oído tan agudo que posee este animal distingue fácilmente el sonido reflejado de estas superficies densas, que se producía mediante el ruido de sus pasos. Entonces, automáticamente detecta, lo memoriza y puede percibir a la mínima sensibilidad este oído. El hombre también es capaz de utilizar este eco. Los ciegos de nacimiento, quienes poseen un oído muy desarrollado por el hecho de que no se ha completado el desarrollo de sus ojos, el oído se desarrolla bastante y poseen prácticamente una orientación por el sonido de sus propios pasos o del bastón. Aprenden a no tropezar. Ellos pueden detectar inclusive la presencia de una persona externa y a qué distancia aproximadamente. Es por eso cuando uno se va acercando y pensamos que no vemos o esa persona no nos ve, más bien esa persona ya nos detecta, nos habla, ¿no? En comparación con los delfines o los murciélagos, esto es un método de orientación muy poco desarrollado, pero el carácter de los sonidos utilizados por el hombre no le permite efectuar reacciones más precisas. Entonces, esta situación y esta orientación también se utiliza a través de principios ondulatorios. Vamos acabando con estas condiciones y vamos a hablar de las ondas de sonido. Las ballenas propiamente se comunican mediante infrasonidos, sonidos muy menores y no perceptibles por el oído humano.
Y el agua es una gran conductora de estas vibraciones, por la que las comunicaciones pueden llegar a realizarse entre ballenas situadas a lo largo de este elemento y prácticamente algo menos de 1000 kilómetros de distancia pueden ser fácilmente percibidas por estas ballenas. La diferencia de temperatura, presión en el océano evitan que estos infrasonidos se disipen y alcancen enormes distancias. La ballena que más utiliza el infrasonido como medio de comunicación es la ballena azul, que observamos en la imagen. Esta ballena, volvemos a decir, se comunica y puede llegar a prácticamente conducir vibraciones a kilómetros, cerca hasta los 1000 kilómetros de distancia, y pueden ser percibidas por esta cualidad específica de emisión y de percepción de sonidos que tiene esta ballena. Vamos a hablar también del efecto Doppler, que es algo que nos puede ayudar para percibir el próximo elemento que vamos a analizar, el experimento que vamos a tomar en cuenta de manera práctica ahora. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia de una onda que está producida por el movimiento de la fuente respecto al observador. Este movimiento es perfecto y se produce en aquellos casos en los cuales la velocidad se mueve en el objeto que mide estas ondas, comparando a la velocidad de propagación de las mismas. Es decir, antes de continuar, seguimos en este elemento, podemos percibir que las ondas con las cuales se estaría moviendo este elemento en esta condición es prácticamente diferente, ¿no? Cuando choca este elemento. Acá la frecuencia de la onda sería más corta por la longitud de distancia, y cuando choca este elemento por el efecto que penetra este elemento, porque la onda va a atravesar a través de este, cambia esta condición. A eso se denomina el efecto Doppler. En la vida cotidiana este efecto se presenta cuando escuchamos, por ejemplo, la sirena de un vehículo de emergencias. No solamente en una ambulancia, sino también en un carro de bomberos, se aprecia claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo a un tono más grave en el momento en el que el vehículo pasa al lado del observador. Mientras más cercana sea la distancia, estas ondas que hemos observado acá llegan de una manera diferente, y al chocar a mi cuerpo, a mi vibración, a mi capacidad de prácticamente percibir este sonido, cambia, habíamos dicho, ¿no? Tomamos en cuenta entonces esos elementos para el efecto Doppler. En el efecto Doppler podemos percibir también cómo se va a llegar a modificar esta condición aparente y cómo vamos a poder nosotros percibir este elemento. Para las ondas de sonido habíamos dicho, particularmente tenemos parámetros, esto dentro de la medicina y una condición de la destrucción. Tenemos prácticamente la condición del parámetro de la acústica entre los 20 Hz y los 20 kHz o 20.000 Hz, y cuando tenemos notas bajas y tenemos en condiciones de animales, ¿no? A ver, el infrasonido sería un sonido que estaría a una frecuencia menor a los 20 Hz. El ultrasonido mayor a los 20.000 Hz. Tenemos en esta condición a la medicina destructiva, como el efecto que habíamos visto para los riñones. También hay algunos animales que producen sonidos mayores a esa condición. Un diagnóstico por imágenes o con ondas de ultrasonido. Acá vamos a hablar de las aplicaciones en la medicina cuando hablemos también de cómo se puede determinar en una radiografía, ecografía, ondas, ¿no? Y la frecuencia se mide, habíamos dicho, en ciclos por segundo, que son hertz, ¿no? O hercios en algún elemento. Los ultrasonidos son aquellas ondas sonoras cuya frecuencia es superior al margen de audición 20.000 Hz, y los ultrasonidos se utilizan para diversas cosas como aplicaciones industriales, para medir distancias de las propiedades de los materiales, y en ingeniería civil principalmente para detectar anomalías.
También son utilizadas como armas en alguna alternativa de gas lacrimógeno. Se utiliza condición de ultrasonido. Esa condición lacrimógena trabaja a través de la expansión de estas ondas, ¿no? Es por eso que se utiliza un término de ondas expansivas en esta condición. Vamos a hablar la siguiente clase de las ondas del sonido, hablando del ultrasonido en la medicina. En medicina, la terapia de ultrasonidos y ecografías, principalmente en la fisioterapia, la ecografía 4D y 5D, realiza mediante ultrasonido una técnica que se puede saber el número de latidos del corazón del bebé, y eso vamos a hablar un poquito más, la ubicación del bebé, el tamaño de la placenta, alguna anomalía particular o alguna malformación que esté presentando el bebé dentro del desarrollo. Acá observamos elementos, inclusive características particulares del rostro, color de ojos, forma de la nariz, estructura de los dientes, que ya estarían poco a poco desarrollándose durante el tiempo del embarazo. Entonces podemos definir estos ultrasonidos dentro de las vibraciones que se emiten desde inclusive el momento de la fecundación. Cuando, debido a que la mayoría de los aparatos electroacústicos utilizan frecuencias entre 20 y 30 Hz, consideramos también que estos ultrasonidos pueden detectar frecuencias por debajo de los 30 Hz, como por ejemplo en un óvulo, ¿no? Es por eso que podemos detectar también en qué tiempo están utilizados estos elementos. Ahora vamos a hablar a lo que habíamos planteado, las ondas de sonido. En las ondas de sonido debemos determinar este nuevo símbolo primero, que es el BPM. El BPM es prácticamente la velocidad con la cual se reproduce un track o música. La velocidad de reproducción de este track o de este sonido está relacionado con el BPM. Nosotros vamos a identificar que el BPM está presente en muchos parámetros de sonido, y sobre todo cuando nosotros queremos replicar una canción o estamos identificando, aprendiendo una partitura específica. Nos da un tempo, que es prácticamente la relación del BPM. Bytes por minuto en este caso. Nosotros debemos identificar particularmente a qué representa este BPM. A ver, vamos a seguir. ¿Qué es entonces el BPM? Es el tempo, habíamos dicho. Es la parte elemental de la música, y la influencia de la música es excesiva, agregando diferentes sensaciones e incluso llegando a deformar la obra por completo. Los BPMs van a identificar a qué velocidad por minuto va a llegar a dar estos golpes de sonido. Vuelvo a decir, es una parte elemental de la música porque esta va a ser la primera en llegar a la percepción normal del ser humano, al sonido, a los oídos y obviamente a los sentimientos que quiero reflejar a través de ellos. La influencia puede ser muy alta, y esto depende de la cantidad de tempo o de los bytes por minuto, los golpes por minuto que va a tener esta canción en específico. ¿De qué trata entonces el BPM? Se trata de una sucesión constante de pulsaciones de sonido que se repite dividiendo el tiempo en partes iguales. Por lo tanto, es una pulsación, golpes constantes de sonido que se repite dividiendo en el tiempo en partes iguales. ¿Por qué la diferencia de los BPMs en tempo? Se da principalmente a mayor número de BPMs, la música sonará más rápida, o caso contrario, si es menor, la música será más lenta. Hablando de la música, de las ondas de sonido particularmente, y cómo estas van a ir transmitiéndose a través de los cuerpos. Vamos a escuchar algunas diferencias que tenemos en estos elementos, principalmente tomando en cuenta música muy lenta y música muy rápida. Entonces, los BPMs o el tempo determinan estas condiciones. Y vamos a inclusive transmitir energía a través de estas pulsaciones
sin letras, sin voz, simplemente con sonidos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer reproducir una canción y nosotros vamos a identificar, vuelvo a decirles, sin letra, una relación que vamos a poder observar. Listo, entonces necesitamos determinar esa relación que tenemos en los BPMs. A ver, entonces, ¿cómo vamos a interpretar antes de realizar este elemento específico? Particularmente el tiempo, al estar asociado con estos BPM, están prácticamente relacionados con estos bits por minuto sobre un mito, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a medir inicialmente los bits por minuto de cada una de las canciones que hemos escogido, y de acuerdo a estos bits por minuto vamos a hallar la longitud de onda, la velocidad de propagación, que es prácticamente común en esta condición, pero con la frecuencia vamos a hallar esta condición de longitud de onda. Podemos inclusive relacionar con la energía que se emite. Entonces, ¿cuál es ese mito? El mito sobre los bits por minuto principalmente es que en una condición popular se indica que a los 128 bits por minuto es el que hace una sinergia con la mayoría de los latidos del corazón. Cuando hablamos de sinergia, nos referimos principalmente a que estos pulsos por minuto estarían alterando ciertas condiciones de conducta. Y esto es reflejado prácticamente por una condición científica y una condición médica. De acá sale este mito de decir, por ejemplo, ciertos efectos que tienen algunos ritmos musicales sobre el comportamiento de las personas. Y eso es lo que vamos a identificar el día de hoy. Cada uno de ustedes ha escogido un ritmo diferente y vamos a analizar qué tipo de onda tendrá, cuál será la velocidad que nos va a dar, los bits por minuto, y obviamente vamos a concluir. Antes de realizar esta experiencia tenemos los bits por minuto, si afecta realmente los estados y comportamientos, e incluso en el ritmo básico de la vida y de los seres humanos. Hay canciones que no necesitan prácticamente letra o voz para poder transmitir una condición energética. Y eso es lo que vamos a observar el día de hoy. A ver, les voy a pedir entonces a cada uno de ustedes